Relatos de helicópteros. Relatos de helicópteros. Bienvenidos. Buen día, queridos amigos, bienvenidos sean a Relatos de helicópteros, porque el conocimiento da seguridad, confianza y experiencia. Hoy te traigo el relato de un piloto comercial de helicóptero, al mando de una aeronave Bell 212, tuvo una caída abrupta de las revoluciones del rotor principal, obligando al piloto a ejecutar un descenso de emergencia en autorrotación, para finalmente impactar en forma brusca contra el terreno. Región del Maule, Chile. El día 27 de enero del 2021, a las 10 a.m., un piloto comercial de helicóptero, al mando de la aeronave Bell, modelo 212, despegó desde el sector de Oquil, comuna de Pelarco, región del Maule con destino al aeródromo Eulogio Sánchez, región metropolitana. Transcurrido 40 minutos de vuelo, cuando la aeronave se encontraba sobrevolando la comuna de Olivar, 5 millas al sur de la ciudad de Rancagua, a una altura de 1.600 pies sobre el terreno, se produjo una caída abrupta de las RPM del rotor principal. De acuerdo con el relato del piloto, al observar la falla y viendo que comenzaba a descender sobre un sector poblado, realizó el procedimiento de autorrotación, prolongando su trayectoria de descenso hacia un sector despejado al norte de su posición. Autorrotación se refiere a la maniobra de descenso donde se desconecta el motor del sistema de rotor principal y este es movido por el aire durante el descenso. El piloto con el control de mando, colectivo, cambia el ángulo de ataque de las palas de rotor principal a un ángulo neutro, para evitar que la resistencia al avance disminuya las RPM del rotor, descender rápido y ya en una altura segura frenar el helicóptero, conocido como FLIR, con el control de mando colectivo, incrementando el ángulo de ataque de las palas del helicóptero para conseguir la mayor sustentación posible, y de esa manera tocar el terreno lo más seguro posible. Al llegar al sector seleccionado, el piloto señaló que se percató que llevaba mucha velocidad, motivo por el cual decidió realizar el FLIR, más alto de lo normal, aproximadamente a 40 metros del terreno, para asegurar el sitio seleccionado. A raíz de lo anterior, la aeronave impactó con alta energía contra el terreno, provocando que rebotara y girara, quedando en la dirección contraria a la trayectoria de vuelo, con los motores funcionando y el rotor principal detenido. A consecuencia del suceso, el piloto al mando resultó con lesiones graves y la aeronave con daños. Se le realizó mantenimiento a la aeronave 5 días antes del accidente a las 37.159 horas de vuelo y cada 25 horas. La revisión de los registros de aeronavegabilidad continuada permitió establecer que el operador cumplía con el programa de mantenimiento aprobado para el tipo de aeronave conforme a la normativa aeronáutica, en un centro de mantenimiento aeronáutico autorizado, habilitado y vigente en la marca y modelo de aeronave. Un día antes del suceso, se dio término a la inspección a ambos motores, además se efectuó la lubricación de la flecha de impulso principal, de acuerdo con el manual del componente, efectuando el desmontaje, la limpieza, inspección, lubricación, ensamblado e instalación de las flechas de impulso, para posteriormente efectuar pruebas funcionales a la aeronave, todo sin observaciones. Al término de los trabajos, se liberó la aeronave certificando que los trabajos e inspecciones se realizaron en forma satisfactoria, y que la aeronave se encontraba en condiciones para retornar al servicio. El mecánico que inspeccionó la aeronave antes del despegue, no se observaron fugas o daños en el eje ni descoloración de los indicadores de sobretemperatura de las flechas de impulso. La inspección posterior una vez retirada la aeronave del sitio del suceso, fue inspeccionada con apoyo de un centro de mantenimiento autorizado, habilitado y vigente, donde se efectuó las siguientes conclusiones del examen. Los acoplamientos del eje de transmisión principal del extremo de la transmisión tenían desgaste, deformación y decoloración como resultado de las altas temperaturas. Los dientes del engranaje de acoplamiento macho del extremo de la transmisión se habían recalentado y desgastado por completo. El sobrecalentamiento y desgaste de los dientes del engranaje de acoplamiento macho se produjo debido a una lubricación inadecuada. No se pudo determinar de manera concluyente cómo o por qué el acoplamiento tenía una lubricación inadecuada. Algunos escenarios podrían ser
pudo haber ocurrido porque no se puso suficiente grasa en el acoplamiento durante el mantenimiento. La grasa también podría haber escapado a través del lado de la placa de retención del conjunto si no se instaló correctamente, o podría haberse filtrado a través del extremo de la bota del ensamblaje. De acuerdo con el manual de operaciones de la empresa operadora, la aeronave se encontraba autorizada para realizar trabajos aéreos. El manual de operaciones señala instrucciones sobre cómo y cuándo usar las listas normales de verificación. La empresa operadora mantiene disponibles en todas sus aeronaves listas de chequeo actualizadas y aprobadas por el fabricante para procedimientos normales y de emergencias. Esta lista de chequeo aprobada incluye todos los pasos necesarios para que los tripulantes de vuelo puedan verificar en forma segura los procedimientos, antes de poner en marcha los motores, los despegues y aterrizajes y en casos de falla de motor o sistemas. Esta lista de chequeo está diseñada de manera tal que los tripulantes de vuelo no requieran hacer uso de su memoria para verificación de cada paso de los procedimientos contenidos en la lista. El piloto realizó la verificación práctica de maniobras en la cual se encontraban las siguientes: autorrotación de estacionario, descenso en autorrotación y recuperación con potencia. Autorrotación es una maniobra de apagado en la que el motor se desconecta del disco del rotor principal y las palas del rotor son impulsadas únicamente por el descendente flujo de aire a través del rotor. En otras palabras, el motor ya no suministra energía al rotor principal. La razón más común para una autorrotación es la falla del motor o la flecha de transmisión. Si se aplica demasiado colectivo demasiado pronto durante la etapa final de la autorrotación, la energía cinética puede agotarse, lo que resulta en poco o ningún efecto de amortiguación disponible. Esto podría resultar en un aterrizaje forzoso con el correspondiente daño al helicóptero. La rotura del eje de potencia a la transmisión tiene como resultado la pérdida total de potencia al rotor principal. Aunque las indicaciones del fallo en cabina son similares al fallo de los dos motores, es imperativo el establecimiento inmediato del procedimiento de autorrotación, ya que una reacción tardía a las indicaciones resultará en una pérdida total de control. Con indicaciones como guiñada a la izquierda, caída rápida de número de revoluciones, luz RPM encendida y audio sonando, posible incremento de ruido debido a sobrevelocidad de motores, y una sobrevelocidad de la caja combinada del eje principal de potencia. Las RPM del rotor pueden caer excesivamente si no se inicia inmediatamente la acción correctiva con colectivo. Colectivo, reducir, establecer senda de autorrotación, velocidad de 65 a 90 nudos. El grado de régimen de descenso en autorrotación está en función de la velocidad y de las RPM de rotor. El eje de transmisión principal se instala entre un adaptador en la caja de engranajes de combinación, reducción, de los motores a la transmisión. El eje de transmisión es un tubo de acero con conjuntos de acoplamiento lubricados con grasa, dentados y ensamblados en cada extremo para proporcionar flexibilidad. Relato del piloto al mando. El piloto relató que se encontraba volando la aeronave a 3.000 pies indicados a una velocidad de entre 95 a 100 nudos en dirección norte, cuando sintió un ruido seco metálico en la parte posterior de la aeronave, seguido de indicación de disminución de las RPM del rotor, junto a la señal de aviso en el panel y sonido de disminución de las RPM. Posteriormente, la aeronave comenzó a descender y viendo que estaba sobre un sector habitado, decidió prolongar la autorrotación hacia el norte a una zona despejada. Al llegar al lugar seleccionado y apreciando que llevaba mucha velocidad, decidió realizar el flare más alto de lo normal y en forma pronunciada, estimando a 40 metros de altura. Al momento de que la aeronave impactó contra el terreno, ésta rebotó y giró quedando en dirección sur contraria a la dirección de vuelo. Luego, cuando la aeronave se encontraba ya en tierra, el piloto señaló que no pudo detener los motores, aun cortando la válvula de combustible y bombas. El prevuelo y la puesta en marcha se realizó en forma normal, sin detectar anomalías. Relato del piloto al mando que realizó la evacuación aérea. El testigo señaló que, al momento de llegar al sitio del suceso, observó que aún se encontraba a lo menos un motor de la aeronave en funcionamiento y el piloto al mando de la aeronave se encontraba dentro de la cabina de mando sentado en el puesto del piloto, consciente y aparentemente con varias lesiones,
acompañado de personal de emergencia, bomberos y carabineros. Posteriormente, una vez que el piloto fue estabilizado, se realizó la evacuación aérea desde el sitio del suceso. La inspección efectuada a las flechas de impulso por el Laboratorio de Ingeniería de Helicópteros Bell permitió corroborar que la falta de lubricación en el acoplamiento delantero de la flecha principal provocó un aumento de la temperatura en el acoplamiento, afectando la dureza de los dientes de la unión, provocando el desgaste de los dientes del engranaje interior de este y el desacoplamiento de ambos componentes. Del mismo modo, el informe señaló que no se pudo determinar de manera concluyente cómo o por qué el acoplamiento tenía una lubricación inadecuada. Los trabajos de mantenimiento fueron efectuados por personal debidamente calificado. La revisión del registro de mantenimiento no estableció la existencia de hallazgos de fallas previas al suceso. La falta de grasa en el acoplamiento delantero de la flecha de impulso generó un aumento de temperatura afectando la dureza de los dientes de la unión, lo que provocó la falla del acoplamiento interior. La desconexión del acoplamiento delantero impidió la transmisión de potencia de los motores a la transmisión principal, provocando la disminución de revoluciones del rotor principal, obligando al piloto a realizar un descenso en autorrotación. Entonces, amigos, el resultado de la investigación, para fines de prevención. Reiterar a todos los propietarios y operadores de helicópteros el peligro que implica una falla en el eje principal de transmisión y la aplicación de los procedimientos de emergencia en forma oportuna y correcta. Difundir el suceso y sus conclusiones a las organizaciones de mantenimiento aprobado, con el fin de conocer este suceso y su implicancia en el proceso de la lubricación en los acoplamientos del eje principal de transmisión. Y con esto termino el relato de hoy agradeciéndoles apoyen el canal con un like, suscríbanse y compartan, y como siempre mis amigos recuerden que la seguridad es primero. Muchas gracias, hasta la próxima.